Tú imagínate entrar en un camerino y tener al lado a Sara Montiel. Es que yo he estado con todas y las he visto sin maquillar, las he visto maquilladas. Cuando tú quieres contar algo de personas o de algo que ocurre y hay institución o hay políticos o hay cosas de esas, tienes que tener mucho tacto. Me tengo que ir a la mili, a Valencia. Estás sentado en tu litera, en la parte de abajo, y ver a Reverte, que de repente se quita los pantalones, se quita los calzoncillos para cambiarse el calzoncillo. Y yo así, digo, ¿pero qué es esto? También cuento algo que es súper secreto en el ejército y muchas instituciones, que es cuando alguien se suicida, aquí hay un suicidio, pasa algo, el por qué se tapa. Porque ahora tengo más de 50, pero yo me haría torero ahora mismo. Es que es un mundo súper bonito, es un mundo muy mariquita. Hay personas que no esperan a que la vida pase, la inventan. Nuestro invitado de hoy es de esos. Pero más allá de lo que hace, lo interesante es cómo es. Es de esas personas que cuidan los pequeños detalles en silencio. De las que te hacen sentir cómodo sin saber muy bien por qué. Cercano, educado, natural, y aunque por fuera parezca seguro, en el fondo hay algo que pocos ven. Una timidez que convive con su forma de estar en el mundo. Quizá por eso conecta, porque no es todo lo que parece. Le gusta gustar, sí, pero también necesita sentirse querido. Y en ese equilibrio ha construido su manera de vivir. Es constante, cabezota cuando algo le importa, capaz de pasarse horas frente a un espejo o de cocinar con ilusión, aunque no siempre acierte, porque lo importante no es hacerlo perfecto, es hacerlo suyo. Él es generoso, entregado, muy de su gente, de los que están, de los que cuidan, de los que no fallan. Y también de los que tienen sus pequeños rituales, sus manías. Esos detalles que no se explican, pero que lo dicen todo. Y luego está su mundo, ese universo que lleva construyendo toda la vida, donde crea, donde imagina, donde escribe, donde quizá se sienta más libre que en ningún otro lugar. Hoy no venimos a hablar de lo que ha conseguido, venimos a acercarnos a la persona, a entender que hay detrás de alguien que no solo quiere vivir, sino dejar huella. Hoy, en Belleza Cotidiana, conversamos con Miguel Noguera Llopis. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿Cómo José, estás? ¿cómo estás? Mira en qué espacio estamos más agradable, más sofisticado. Y más Y importante. Molux, y más importante, de los grupos inmobiliarios más importantes de la provincia. Porque tú sabes que yo tenía celos de toda la gente importante que está aquí y de repente me llamas que voy a venir aquí. Y yo digo, madre mía, ¿dónde está el de Carmencita? ¿Dónde está la Sigüenza? ¿Dónde? Y ahora yo. Está Miguel Luis, Noguera, Emilio aquí, ¿no? Sagi, la verdad es que sí. Oye, Y Miguel, encantado, es un privilegio. encantado de hablar contigo. Vamos a empezar por tu infancia. Tú naces ya en una vida complicada, ¿no? Diferente a todos los demás. Tú a los 2 años, bueno, naces en el barrio de Los Ángeles, a los 2 años te vas al Pla, al barrio del Pla, a los 10 años te vas a la Lufereta, a la Chicharra, a los 24 te vas a San Blas, te sientes sanblasino. Sí, hoy en día sí. Sí. Mira, pues te podían, para pregonero, lo has propuesto, porque seguro que yo lo he dejado caer. Que lo harías genial. Lo harías genial. Oye, lo que pasa es que me lo quitó, cuando iba a ser pregonero hace un par de añitos, me lo quitó en la Sigüenza. Sí. Sabes que fue ella la pregonera de los cristianos. Un beso así que Mar, a Luz desde aquí. Desde aquí mandamos a Mar, oye, un sablasino para los moros cristianos. Ahí está. Entonces, tu vida complicada, porque tu madre biológica, bueno, tienes 3 madres, que ya Correcto. Eres privilegiado. Tu madre biológica desaparece o fallece, muere cuando tú tienes 2 años. 2 añitos, sí. Sois 6 hermanos, tu padre se queda viudo, se vuelve a casar, se vuelve a quedar viudo, se vuelve a casar. Y ya sí. Fue al revés. Cuéntanos esas experiencias que has, bueno, porque no sé si ha sido traumático o no ha sido traumático, pues yo la verdad, ¿te ha marcado o no te ha marcado? Hombre, marcar sí me marcan las cosas, lo que pasa es que justamente las 3 personas que se fueron antes han estado en una época de mi vida que yo o no tenía conciencia o era muy pequeño
Entonces, por ejemplo, con mi madre yo no me acuerdo de mi madre. 2 años, claro, casi Fue imposible. con 2 añitos y tal. Y entonces, según mis hermanos sí, porque con mis hermanos sí que lo pasaron mal, porque ellos, el que más me sigue a mí, pues ya tenía en esa época 14 años, entonces sí lo... Pero yo no me enteré prácticamente. Yo ya nací, o sea, yo ya cuando tengo uso de conciencia es en el barrio del Pla, que es donde estoy con mi padre, con mi madrastra Encarna, que tampoco tengo muchos recuerdos de ella porque tuvo un cáncer y entonces se pasaba el día en el hospital. O sea, yo a mi madre prácticamente no la recuerdo en estos años. En la época de los 6 a los 8 años yo no he visto a mi madre prácticamente no más que nada. Entonces yo me criaba en el Pla en casa de mi amigo Jaime y yo me acuerdo de esa época de que me pasaba el día en casa de mi amigo Jaime. Sus padres me cuidaban, o sea, yo en casa casi no estaba, casi nunca. Y luego ya, cuando ya falleció, estuve un tiempo con mi padre y luego ya se volvió a enamorar, hijo mío, y nos fuimos a la Albufera. Y en la Albufera ahí, La Chicharra. en la Chicharra. Yo he sido vecino tuyo, seguro, en aquella época, Qué fuerte. pero no tenemos conciencia. Claro, porque éramos muy jóvenes, estábamos sin maquillar, Claro, y entonces es lo que pasa. efectivamente. Pero la Chicharra, eras chicharrero. Pero sí, pero ves, y sin embargo sí que fue un trauma para mí, lo de la Chicharra. Fue un trauma porque, claro, aquello era un complejo, estamos hablando de los años 80, ¿no? Entonces... Yo estuve en los 90. Claro, de los 80 Sí. hasta el 2000. Y en esa época de la Chicharra, para mí fue un trauma, porque era un cambio radical en el sentido de que yo era un chaval de barrio, de calle, que salía a jugar con los chavales desde los 4 años, los 6 años, a irme al cine con los amigos con 7 años, a jugar al fútbol con 8 años, o sea, lo que es vida, vida de barrio. Y de repente cambio, ¿no? Claro, me meten ahí, en una urbanización cerrada, que sí, muy grande, muy eso, pero hablamos mal, en aquella época era todo pijos allí. Claro, yo era un chaval de barrio, ¿yo qué hacía ahí? Entonces, para mí fue un cambio de decir que yo me quiero ir al Pla, coger el autobús, irme al Pla. Eso dice mucho de ti. Porque vienes de una familia humilde, ¿no? Claro. Entonces, esa época sí que fue un poquito traumática para esas cosas y luego para otra cosa fue cuando me convertí en un buen estudiante. Porque yo por las circunstancias de la vida pues he sido siempre mal estudiante al principio en el Pla y tal. Pero por eso, porque no tenía el hogar, no estaba centrado en un hogar. Al final es educación. Claro, entonces todo eso, pues quieras o no, no es que te traume, pero sí lo llevas consigo. Entonces allí en la Albuferetas, ahí fue donde empecé a estudiar, donde empecé a ir, que el colegio me iba bien, tuve un tutor divino, don Enrique Vidal, que lo amo, y fue el que más o menos me encauzó a enseñarme a estudiar y esa fue una época súper bonita también. La época de estudiante de la Albufera sí que fue buena. La época de juventud de la Albufera para mí fue un trauma. Hasta que ya cumple 16, 18 años, que ya más o menos bien. Sois 6 hermanos vosotros, ¿no? 6 hermanos, que tú eres Dios sabe dónde estarán. el pequeño. Sí. ¿No Ahí. tienes contacto con ellos? O... Sí, pues lo que pasa con la vida, ¿no? Que tenemos contacto, pero por ejemplo tengo uno en Venezuela, tengo otro en Valencia, que es con el que más contacto tengo, trae mucha miel, otro en Madrid, y así vamos. Pero lo que es contacto, claro, yo era el pequeño, ellos ya han hecho su vida, entonces prácticamente yo no me he criado con mis hermanos, salvo con el de Madrid, que cuando probé suerte en Madrid, que ya hablaremos más adelante, pues me fui a su casa a vivir 1 año y medio, entonces ahí sí que tuve contacto con él más, ¿no? Pero con mis hermanos, salvo la de Mucha Miel y Juan, el de Valencia, prácticamente no he tenido contacto con mis hermanos, o sea, sí, sé que están, sí, sí, pero... Sí. Bueno, yo tengo 10. Pero ahí 9 estamos. hermanos, somos 10. Ahí estamos. Pero bien, o sea, se lleva bien las cosas. ¿Y tu padre a qué se dedicaba? Mi padre trabajaba en la cerámica, en cerámica de ladrillos, era encargado de la cerámica y luego era presentador de eventos en el Gallo Rojo, en la Peña del Tango. Presentaba eventos de la fiesta que era en cadenas, en Radio Nacional de España, tenía el programa Cantera de Artistas como Pepe Mira Galeana. Y entonces desde ahí, fíjate, yo el gusanillo, yo me he amado los tangos. ¿Tú te crees que yo con lo joven que soy me sé todos los tangos del mundo mundial? Porque yo me he criado en la Peña de los Amigos del Tango por la noche y entonces tengo esa sensación, esa sensibilidad de los tangos, entonces que parece mentira que a esta época, luego ya a partir de los 10 años, que ya me fui a la Albufera, ya no pisé los tangos ni la Peña de los Amigos del Tango ni nada. Y sin embargo, y se te acuerdas todos los tangos que cantaban artistas de esos buenísimos que eso. Entonces, son recuerdos que te van. ¿Pero y lo bailas tango?
Yo bailo de todo. Sí, señor. Sí, claro, Después piensa nos que pegamos yo era un- jovencito, después yo nos me iba con pegamos mis un padres baile a aquí. todo. Iban a verbenas. ¿Con quién bailaban? Con el niño. El niño bailaba y yo te bailo un paso doble, te bailo una bachata, te bailo lo que sea. A mí eso sí me ha Bueno, gustado. claro, de ahí Dentro de viene la timidez que tengo, Miguel no. Noguera Showman, claro. Ahí está. ¿Heredas de tu padre el tema de los calcetines, de llevarlos uno de cada forma y color, Pues, y la ropa interior, abanderado, siempre abanderado? a ¿Eso ver, lo heredas de tu padre o...? lo heredo de mi padre. Es una manía que él tenía cuando iba a algún evento, a alguna presentación, que tenía que ser el presentador del evento. Se ponía siempre un calcetín de cada color y la ropa interior abanderado, la clásica, ¿eh? No por la marca, sino el blanco impoluto ese de algodón. Y cuando yo empecé a hacer esto, eventos, pues pillé esa manía y siempre llevo. Por ejemplo, llevo un calcetín de cada color porque vengo a un evento importantísimo de Imolux, claro. Entonces, Muy como José bien. Palmas, tengo que llevarlo. Y la ropa interior Muchas también gracias, llevo muchas blanca. gracias. Muy bien. Sí, No, sí, esa y manía los que... zapatos plateados, Ahí está. preciosas las zapatillas, muy bien. Eso es una cosa que yo llevo siempre. Yo no soy el típico, porque yo no soporto los zapatos. He estado tantos años trabajando en el Corte Inglés que teníamos que llevar zapatos obligatoriamente y cuando ya salí del Corte Inglés acabé que digo, no me pongo zapatos ni en bodas. Y entonces siempre pues compro Zapatillas, sí. Después zapatillas así hablaremos modernitas del y calzado porque tú te dedicas a ello y también, sabes que es una prenda, un complemento de los que en imagen y en lenguaje no verbal es de las prendas que más comunican, que más te dicen. Entonces tú de eso tienes que saber, ahí intentamos saberlo, hablaremos sí. luego. Seguimos tu vida, trabajas en el Corte Inglés, como has dicho ahora, unos Correcto. cuantos años, después te vas 2 años a Madrid, vuelves, te casas, No, me trabajas caso no. no, vuelves, Eso, vale, vuelves, empiezas a trabajar en Mr. Minute, correcto. bien, Y ahí después en Mr. ya Mini ya, pues vale, pues cuéntanos, porque te vas a San Blas a los 24 años, ¿no? sí, correcto. Yo estoy en televisión, bueno, cuando ya salgo del Corte Inglés de los 3 años, yo tenía el gusanillo este de probar suerte en Madrid. Y digo, pues me voy a Madrid, ahora que me queda un buen paro, voy a tirarme un año, año y medio para Madrid para probar suerte como actor, como lo que sea. Y entonces fui a Madrid, me fui a casa de mi hermano y empecé aplaudiendo. De esos que van con Santiago Segura, además, fíjate tú, qué diferencia, con dónde llega Qué Santiago Segura y maravilla. dónde estoy yo. Bueno, Pero bueno, bueno, la y primera semana de su película, perdona que te interrumpe, sale, ¿no? no, en la primera semana de su última película, Sí, Torrente Presidente, que tú la has visto, aún no, aún no lo he yo no visto. la he visto tampoco, pues en una semana ha recaudado 27 Por millones de eso euros. te digo, fíjate. Increíble, qué fiera. Pues nada, vamos allí a probar suerte y digo, oye, que me encanta a mí esto. Empezamos a aplaudir, de eso que íbamos a aplaudir. Y en uno de los descansos bajo al productor y le digo, oye, que yo soy bailarín y... Ah, pues, vente mañana, que mañana como hay que seguir grabando y te hacemos una prueba. Chico, que me cogieron. Me cogieron ahí estuve en el programa de Anígar Tiburu, que era de los novios, que era Queridos Qué Novios y programa tal. era? Queridos Vivan los novios. novios o O vivan. querido eso. Y yo era uno de los bailarines de eso, empecé a bailar, chico, y ahí está. A ver si estoy, que me jodió la espalda porque no tenía experiencia, pero el querer. Y era súper bonito porque, o sea, no es que, porque ahora sí para ser bailarín te piden un montón de cosas, pero antes era tu palabra y Y hacerlo. Y bueno, luego aparte, después demuestras que lo haces claro, pero divinamente, es que claro. antes había mucho truco en televisión. Antes era para grabar una escena, por ejemplo, yo recuerdo una vez que estábamos con Bárbara Rey, y Bárbara Rey, ¿sabes? Vedette, había que subirla en alto, había que... Pues todo eso se hacía en media hora. O sea, el tramo de subirla, ponerle la pierna así, tumbarla encima nuestra, eso media hora, porque primero se grababa la subida, Claro, la descansas. paras ahí. La pones así, la pones así. Qué Claro, bueno, entonces qué para mí era bueno. fácil. Ahora no, ahora los bailarines Claro. bailan de seguido, pero antes era corten, corten, corten. Entonces para mí eso era fácil. Hacían el montaje Pues entonces yo como dije, un pues, puzzle. y salió bien. Y de ahí ya pues luego empecé a hacer colaboraciones en televisión, estuve haciendo programas de, pues yo qué sé, con todos, con Jesús Hermida, yo era de los colaboradores que iban a charlar, a hablar. Chicos, yo ganaba un montón de dinero, estuve también en el juego de la Oca. Pero Y perdona, a charlar, a hablar, hacía de contertulio y todo. claro, Qué claro, bueno, en la qué época bueno. esa, sí. Y nada, fue una época súper bonita, lo que pasa que
hice también series, empezaban las series, estaba Farmacia de Guardia, también me llamaban para Farmacia de Guardia, yo era uno de los amiguitos de Quique y de Guille. Pero claro, se iba pasando el tiempo, ganabas dinero, pero no era lo que yo veía y el paro se me acababa. Entonces digo, esto aquí pasa algo. Digo, bueno, llegó un verano, me vine para Alicante y nada, el amor, lo que surge, te enamoras y ya que le den por detrás a lo de Madrid. ¿Que me arrepiento? Pues no. ¿Que hubiera sido de quien, si hubiera seguido allí en Madrid como actor? Pues sí, porque muchos compañeros han llegado a ser. Bueno, no deja de ser una experiencia y justo. Pero fue Eres muy más bonito todo feliz eso. ahora, con lo Ahora cual. sí, porque ahora estoy ya más efectivamente. centrado. Pero fue una época súper bonita porque, claro, tú imagínate entrar en un camerino y tener al lado a Sara Montiel. O tener a un lado, yo que sé, es que yo he estado con todas. Y las he visto sin maquillar, las he visto maquilladas. Hablando con ellas, charlando, pues es una experiencia que la llevo aquí. ¿Tienes algún secretillo que se pueda contar? Tengo muchos secretos de mucha gente. Que se puedan contar. Pero no suelo contar, anécdota, porque fíjate, tengo hasta fotografías que podrían ser que con el tomate, cuando empezó el tomate, me pidieron ciertas fotografías que yo tenía y yo nunca he querido hacer eso. Yo creo que el respeto a las a lo que te ofrecen. A la intimidad. Yo, por ejemplo, he estado jugando al Rumicú con Sara Montiel y tenemos fotos y lo que le gustaba a ella beber y la he visto en situaciones así y nunca he hablado de esas cosas, ni las voy a hablar. Siempre es el respeto. Una cosa es el personaje y otra cosa son las personas, ¿no? Y eso yo lo he tenido claro. Y cosas que a mí no me gustaría que me hicieran, pues no las hago, pero secretos, claro que hay secretos. Pero para eso son los programas esos donde se cobra mucho dinero. Aquí, como no cobramos mucho dinero, pues chicos, cuando me llamen para los de viernes hablo. ¿Te haces zapatero? Me hago zapatero, resulta. Mira, esto lleva un proceso. Antes del Corte Inglés, claro, llega a 18 años el servicio militar. Me tengo que ir a la mili, a Valencia. De repente, pues dices, pues vale, pues me voy a la mili. Que para mucha gente es un trauma. Para mí fue eso, el paraíso. Encontrarme ahí con 5 es un madre mía. Y entonces hago el servicio militar y ya cuando vengo es cuando entro en el Corte Inglés. Estoy 3 años y ya cuando acabo me voy a Madrid y cuando vengo de Madrid ya digo, oye, esto, que la edad ya... Pues me hago zapatero. Me meto en la empresa Mr. Mini, como bien has dicho, me hacen un curso en Barcelona y me dedico durante 5 años a abrir tiendas. O sea, a mí me llevaban para abrir tiendas, para levantar las tiendas que estaban hundidas, me llevaban como coach, lo que ahora era un coach, pero antes no era coach. Y entonces yo estaba con la gente, les enseñaba, les motivaba y tal. Luego vino Ramón también, lo metimos en la empresa. Y a los 5 años ya, pues... Ramón, cuéntanos quién es Ramón. Ramón es mi chico de hace 31 años ya. Estamos ahí. Mira, yo tenía apuntado 32 años. Pues sí, prácticamente, desde el 95. O sea, y nada, y nos salimos de ahí y montamos el negocio nosotros, el de zapatero, y ahí llevamos en la calle Quintana del 2003, o sea, 23 años ya. Ahí, maravilloso. Como Daniel Day-Lewis, ¿sabes quién es Daniel Day-Lewis? Pues no, recuérdame. Es un actor, hizo En el nombre del padre, alguna película más, esta de los Gangsters of New York. ¿Te suena? Pues este hombre, para mí es de los mejores actores que ha habido, ahora ya está retirado. Dejó la actuación o dejó de ser actor para dedicarse a hacer zapatos artesanales. Después vuelve, se tira 5 años. Después vuelve y se vuelve a ir, ha dejado ya de ser actor otra vez para ser diseñador de moda. Pero no lo ha dejado. Simplemente lo aparca. Porque quien es actor es actor. Es como ser Miss. Es un fenómeno. O ser belleza del Mi fuego. pie izquierdo hizo también. Claro, tú eres belleza del fuego y eres belleza del fuego toda eterna, la vida. Eres Miss y eres... Pues sí. Pues eso es lo que nos pasa. Y nada, montamos el negocio y nos empezó a funcionar muy bien. Pero a mí me picaba lo que te estaba contando, que el actor, las cámaras, el encenderse el piloto rojo, pues eso siempre te llena. Y entonces dije yo, pues voy a presentarme a un concurso. Me presenté al de Jesús Vázquez, me llamaron y ahí estuve. Te podía ir cuando querías, es decir, apretabas aciertas y tal, pero
ya que iba yo a un plató desde hace muchos años, yo no apretaba el botón y estuve ahí 40 programas. 40 programas. 40 programas madre disfrutando de las cámaras, hasta que Ramón dice, oye, que la tienda está a tope, que ya te tienes que venir aquí, aprieta el botón ya, que te quiero aquí. Y eso fue un cambio, o sea, el dinero que gané bastante dinero ahí, y fue una motivación, porque era volver a estar reconocido por la calle, o sea, ir a las mascletas y tener que salir a las 12 para llegar a las 2 para la mascleta de la gente que te paraba, porque en aquella época era un boom, un alicantino saliendo en el programa de máxima audiencia por la tarde, Miguel, la gente llorando, me paraban, digo yo, pero ¿qué es esto? Y yo, claro, enseguida, ¡ah, qué bonito esto! Chico, yo empecé a motivarme esto otra vez y ya cuando acabó esto, pues empezamos con la tienda, pero dije yo, pues vamos a hablar con el ayuntamiento, a meterte en comercio, a meterte en las galas, a meterte eso. Chico, y hasta el día de hoy, fíjate, más de 20 años presentando galas, presentando actos, eventos, presentaciones y de todo. Y ahora escritor. O sea, todo eso, fíjate cómo cambia, cómo va la vida. Ya, te hablaremos también. Claro. Pero la curiosidad, porque acabas de decir, me saludaban y tal y cual, porque tú eres tímido en el fondo. Muy tímido. Entonces, tienes dos, eres personaje, Miguel Noguera showman, correcto, y después la persona de Miguel Noguera. Ahí está. ¿Y cómo se lleva eso? ¿Por qué tienes ese escudo, esa... Pues ese escudo lo tengo desde el instituto. Desde el instituto, porque yo era muy tartamudo. Yo era desde los 10, bueno, desde los 12, que ya empezaba a cambiar ya la voz, hasta los 18 yo era tartamudo perdido. O sea, era una pasada de Pues tartamudo. No parece, ¿verdad? Era tartamudo, fíjate, me dedico ahora a la radio y me dedico a todo. Increíble. Pero sí, era tartamudo y yo tenía, pues eso, de la timidez, porque yo no era tartamudo de que se me enganchaba. Yo es que cantaba para decir una palabra. O sea, yo eso de ir a un bar y pedir un vaso de agua era imposible. O sea, yo no podía, me daba mucha vergüenza porque se me enganchaba. Digo, nada, prefiero no pedirla y pasarse. Y hasta que don Enrique, el profesor de instituto, me metió en una obra de teatro, me enseñó unas técnicas para poder hablar y a mí me dijo, mira, el día que tú aprendas a meterte en un personaje y vivir con ese personaje, se te va a quitar la tartamudez. Chico, dicho y hecho, al día siguiente yo ya empezaba a charlar, me sabía los guiones, hacía teatro y fue maravilloso. Por eso te digo que entonces se me quedó eso y me funcionaba bien y desde entonces yo creo que tengo eso de la carcasa de lo que tú decías. Sí, la coraza esa de... Miguel Noguera de calle, que es tímido, pero tímido, porque aún tengo esa timidez. Y luego cuando me meto en Miguel Noguera Show, puedes hacer conmigo lo que quieras y te puedo contar y vender un hielo en el Polo Norte. O sea, ¿quién te ve tímido entonces? Me ve la mi intimidad, entorno, tu entorno, tus sí. amigos, Sí, los que bien te conocen, claro. Claro, pero era tímido yo creo porque desde pequeño, como no he tenido esa infancia que hemos hablado antes, yo no he tenido cumpleaños. O sea, un niño sin cumpleaños, quieras o no, o sea, yo tenía envidia de mis amigos cuando íbamos a los cumpleaños. Fíjate, se me pone la tontería. Eso es bueno, hombre. Y yo no he tenido regalos de cumpleaños ni nada de eso. Entonces eso te hace coraza, ¿no? Cuando tienes una edad te hace coraza. Y tampoco he tenido el cariño de los hermanos a nivel del niño pequeño. Bueno, mi hermana Doris sí, es verdad que mi hermana Doris siempre ha estado ahí. Pero yo no he tenido el contacto de los hermanos, entonces no, ese apego yo no lo he tenido y me ha faltado. Por eso tengo, yo creo, esa coraza para que no, ya me puede tirar flechas que van a rebotar, ¿no? Sí. Pero ves, luego me rompo sí, no, con tonterías. te hace ser auténtico. Oye, esto córtalo, ¿eh? No, de cortar nada. Jolly. Hay que expresar las emociones, hombre. Claro que sí. Eso es muy bonito eso. Más cosas que quieres saber, Cotilla, que parece esto el Sálvame. Claro, el Sálvame que empecemos por tu libro. Tú mandas, es tu programa, es tu sección. Te haces escritor. ¿Por qué te haces escritor? Igual también todo está relacionado, ¿no? Con pues claro. Esa coraza, porque tú has tenido experiencias que hay que ser muy atrevido para contarlas. A mí me dicen, ¿por qué cuentas en un libro esto de la mili cuando... ¿Por qué? Digo, porque no la ha contado nadie.
Simplemente por el mero hecho, tú sabes que yo soy una persona que busco, cuando hago entrevistas en radio, busco más allá de la persona, ¿no? Intento, pues en mi interior también, busco lo que yo he vivido y digo, ¿por qué no lo voy a contar? Ahora ya, hombre, cuando tienes 18 años a lo mejor tienes miedo, pero empecé a trabajar con Luz Sigüenza en Onda Cero y ahí estoy rodeado de cultura. O sea, aunque voy un día a la semana, pero el contacto con Luz es aprender cultura, es una profesora y de los colaboradores que ella tiene ahí en Onda Cero, pues es aprender. Entonces ahí conozco a Joaquín Hernández, conozco a Manuel Avilés, conozco todos los invitados que traen. Y claro, digo yo, pues yo también tengo cosas que contar, entonces Claro voy que a sí, intentar. claro que Entonces sí. en pandemia, que era cuando hacíamos programas en directo todos los días, porque estábamos ahí, y empecé a sacar fotos y vi lo de la mili. La foto de la mili, de las pocas que tengo, porque yo rompía las fotos porque no me gustaban nada. O sea que yo soy muy coqueto y no hay cosa más fea que un militar. Una foto cuando vas a jurar bandera que te rapan el pelo teniendo un pelazo como tú. Imagínate tú, cuando te rapan el pelo, pues no lo quieres, ¿no? Yo estuve solo un mes en la mili. Y entonces empecé a recordar en esos tiempos y dije yo, pues oye, empecé a escribir, a escribir, a escribir ahí. Luego lo pasé al ordenador. Claro, tenemos 3 meses de pandemia y lo dejé ahí, guardado. Y al cabo de los 3 años, el año pasado, en mayo más o menos, veo que Joaquín sacó su libro, veo que Manuel Avilés no para de sacar libros, y digo, seré yo tonto. Y entonces se lo mandé a una persona y dice, pues esto tienes que sacarlo, esto es una joya. Me lo corrigieron y tal y cual. Lo mandé a editoriales, chico, y que Y de una hecho, cosa que era como un diario se ha convertido en un bestseller, está muy un bien éxito muy porque bien. expresar las emociones, porque lo haces Claro. ahí, expresas las emociones. Claro, este es un Aparte es libro, un tema claro, muy original, podríamos decir, ¿no? Que es, dices, "Joder, es hablo de un, mis experiencias en la mili desde el lado de un homosexual, ¿sabes? ahí Que está. dices, claro, eso hay que ser valiente también, Pues sí, sí. pero es que Y es bueno, lo que cuento aquí, son las experiencias mías que he tenido en el ejército, se llama Cuando el uniforme se convierte en piel, que ya el título en un principio, como ya dijiste, ¿cómo iba a ser? ¿cómo? Dilo No, cómo iba se a iba ser a titular. De cabo a de cabo a rabo. rabo, pero Pasa que cuando ya no tenía acabado, igual oye, hubiera sido un vete tú a saber, petardazo. pero bueno, lo veo más elegante esto. Pues sí, pero cuando empecé a repasarlo dije yo, pero es que está precioso y no se merece un título tan austero, ¿no? Y entonces hicimos Cuando el uniforme se convierte Perdón, en piel. vistes igual que la portada del mismo tono, llevas el mismo tono que la portada del libro. Pues Te puede has ser. fijado en eso o te ha salido así, Pues me ha salido así de te ha salido espontáneo. natural? Pues, Y nada, y pues ahí lo tienes. lanzamos esta maravilla y aquí pues se encuentra lo que es los 18 meses de mili que me pegué, las experiencias mías de un niño de provincia cuando llega a lo que te he dicho antes, que mucha gente es un trauma llegar al ejército y para mí fue un paraíso de estar rodeado de hombres. Pero antes de llegar ya estabas soñando. Yo ya estaba soñando con la entrega del Qué uniforme. bueno. Sí, sí, sí. O sea, yo llegué allí para mucho. Veía compañeros que estaban llorando, que no paraban de llamar a la novia, que los padres tal y cual. Y yo estaba feliz. Primero porque salía de Alicante, que nunca había salido. Segundo porque iba a estar tiempo sin las faldas de papá ni mamá, sino iba a estar solo. Sabía que no iba a volver hasta la jura bandera porque no había dinero. Entonces sabía que me dejaban allí y hasta la jura bandera no iba a venir. Entonces me metí en el personaje de Miguel, pero Miguel el malote, ¿eh? O sea, no el Miguel, no, ni Miguel Noguerasó, ni Miguel no, el Miguel malote, porque había que dar imagen. Pero de imagen, digo, vi que la gente era muy llana, la primera noche en la camareta, estoy sentado, es que lo cuenta aquí en el libro, digo, es que para mí el primer día, estás sentado en tu litera, en la parte de abajo, y ver a Reverte, que de repente se quita los pantalones, se quita los calzoncillos para cambiarse el calzoncillo, y yo así, digo, ¿pero qué es esto? Y todo eso es lo que cuenta aquí, las historias de amor durante esos 18 meses, las historias que ocurren de la mili, porque no solamente era yo, sino sabes que hay más gente, y luego la gente heterosexual que también había ahí, la necesidad que tienen del contacto de la piel, ¿no? O sea, el contacto de la piel, porque claro, ahora más o menos hay mujeres, hay hombres, hay de todo, hay economía, ahora llega un fin de semana y te vienes, pero aquella época no, aquella época prácticamente había mucha gente que se tiraba los 18 meses allí, o los 12 meses.
entonces tienes necesidad, o sea, tienes que te abracen, y eso te puede llevar a la Pero, ¿a la confusión de, confusión o no es confusión? o no es ¿Tú confusión, cómo lo o es ves? tu primera vez, o tu primera, para mí era mi primer despertar. O sea, yo no lo veía como que yo he nacido gay desde el primer momento y yo iba a pasármelo bien, no, yo no iba con esa idea, simplemente que es cuando empiezas a notar gusanillos, que te gusta esta persona, que te gusta esta historia, que te gusta el ponerte el uniforme. A mí cuando me entregan el uniforme es como si me dieran las llaves de una ciudad. Yo cuando me vi el uniforme, me metizaba las botas, esto, lo otro, digo, ¿esto qué es? Y el primer día que me puse las botas, y pues para mí fue una maravilla. Entonces todas esas experiencias las cuento en este libro. Una pasada. Ya te dije yo que eso Claro, podría ser un musical tremendo. pues sí, pues lo será, Pero, seguro. ¿cómo interpretas que un hetero tenga relaciones con otro hombre en un momento determinado? Pues sí, ¿Cómo se entiende eso? pues eso solamente se entiende si te pasa. Si no te pasa, no se entiende. Yo aquí en el libro cuento las experiencias con chicos que eran su primera vez y experiencias con heterosexuales que no llegaron a ser experiencias. O sea, aquí hay protagonistas que, no han, que son compañeros de Mili, son tus mejores amigos, pero no han tenido contacto físico, aunque tú quisieras tener contacto fijo, pero tú te montas tus películas. ¿Qué harías tú con Reverte, por ejemplo, que es uno de los protagonistas? Pero es lo que te cuento, que llega un momento que tú confundes el que te cojas y el que te ponga la pierna por encima, el que te diga, ¡ay!, que te toque, ¿no? O en las duchas, el roce, la excitación. Yo lo que cuento aquí es eso, que hay heterosexuales que no es que sean gays, sino que necesitan Que el que tienen tú la le necesidad abraces de sí, 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 de y que cariño, si te de puedes sí, o de tocar es tú, en vez de que me la toque yo, pues me la toques sí, tú. Simplemente es eso me ocurre en todo el mundo donde es muy cerrado. Tú te vas a un barco, gente que está en un barco 6 meses, ¿qué van a hacer los pobrecicos? Pues tendrán que tener sus necesidades también. Pues es más o menos enfocado eso con buen gusto, es decir, es erótico, no es porno, no es un libro porno, pero está contado de esa forma, de la necesidad que tenemos el ser humano de tener contacto. Yo, por ejemplo, tengo 2 pájaros que son gays, y no es que hayan nacido el pájaro gay, sino si son 2 pájaros machos que están en una jaula, pues al final cuando les llega el celo o se pegan, pues es lo mismo. Entonces está todo contado así. Y chico, y una cosa que yo creía que iba a ser así pasajera, en festivales y en todo, y ahí estamos. Estamos ya en la segunda edición llevas y una lanzando. segunda edición ya. Ahí estamos, ya estamos con el Vas a segundo tener libro. Antes de sacar la segunda parte de este, estamos ya con un muchísimo segundo éxito, libro. vas a tener que eso, yo lo veo como un musical, ¿te lo has pensado? Dilo a la cámara. Musical para el Cuando el uniforme se uniforme convierte en se piel. convierte en piel. O David Valero, mira una película que tienes aquí buenísima, de alicantinos para Sí, un alicantinos. musical, es que Sí, lo es, muy ¿no? estético y muy original, que Correcto. originales. Pues sí, pues es una historia, eso es lo que estamos contando, que no tienes por qué ser gay para sentir algo por alguien. Lo que ahora se llama, ¿cómo se llama ahora? Lo que dicen, yo es que me enamoro de las almas, ¿no? O de las Sí, sí, personas. sí, sí. Bueno, vaya tontería, pero bueno, te enamoras de lo que te enamoras, ¿no? Pero bueno, antes era la necesidad, entonces es lo que cuenta aquí. El estar encerrados en un sitio donde no tienes dinero, que solamente sales a lo mejor un fin de semana al mes al pueblo de al lado, y ahí es cuando aprovechas para tener los encuentros con la persona que quieres, pero sin que se enteren los otros compañeros para que no haya polémicas, claro, porque piensa que estamos en una institución. Es un libro que habla de mis experiencias, pero siempre respetando la institución, es decir, a la sombra de la institución. Primero por respeto y segundo porque no todo lo que cuento ahí tiene que ser generalizado para la gente en general, que no todos los militares han pasado por ahí, simplemente yo he pasado por ahí, mucha gente pasa por ahí y la necesidad pues hace el cariño y hubo mucho cariño y mucha necesidad. Y es bonito porque contamos desde el momento que te levantas en Diana hasta que te acuestas, incluyendo también cuando nos mandan 3 días o 4 a hacer unas maniobras, que ahí también ocurren cosas. También cuento algo que es súper secreto en el ejército y muchas instituciones, que es cuando alguien se suicida, aquí hay un suicidio, pasa algo, el por qué se tapa. Hay una película que yo vi ayer además en Netflix, súper chula, que también toca ese tema, que, o sea,
que es verdad que se tapan muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué se tapó en ese Porque claro, momento? piensa que somos nosotros jóvenes que estamos a cargo de una institución que es grande, entonces hay cosas que no pueden, que ellos están a nuestro cargo, o sea, nosotros para ellos somos como sus hijos, aunque te traten, tírate por el suelo, tírate por tal, pero hay cosas que ocurren que se intentan tapar. Entonces, más o menos aquí lo dejo un poquito, ya te he dicho que siempre todo el libro está hablado con respeto hacia la institución y hacia la, Sí. y Y hacia los nombres la son bandera. ficticios, no cambias los Los nombres, sí, los los cambias. nombres prácticamente, salvo el mío, todos los demás son ficticios, Muy primero bien. porque hay protagonistas que están casados con mujeres y hijos. A la presentación del libro que te subiste vino uno de los protagonistas con su mujer y su hijo, sin que su mujer y sus hijos supieran que son uno de los protagonistas. Pero sí, ve, que lo que te quiero decir, que tuvimos una cosa, pero no por ello el chico ha seguido con esa cosa. Sin embargo, se enteró que iba a la presentación y vino de lejos y vino con su mujer y su hijo a la presentación de ver a su compañero de... Estaba protegido además, o sea que perfecto. Así que está, no te vas a enterar quién es tu marido. Así lo digo porque ahora lo suban en el Facebook. Ahora encontré un filón. Bueno, pues antes de hablar de, porque vas a seguir escribiendo, pero antes de hablar con eso te quiero hacer un regalo, Dime, ¿eh? ¿vale? Ahora te lo doy. Ah, que oye. Muchas gracias. Ahí lo tienes. Oye, qué gusto. Yo creo que es algo que no tienes. Calzoncillos, a ver. Algo que no tienes. ¿Sí? Vamos a ver, Que vamos no, a ver. porque no lo necesitas. Vamos a ver, ya estoy intrigado. No tienes porque no lo necesitas. Ya estoy intrigado. A ver si a Luz le ha dado agua de coco, a mí... Hombre, un bañador, pero si voy a nudismo. Por eso te lo he regalado, porque no lo necesitas. Mira, qué bonito. Bueno, pero sí, pero hasta que llego a la zona voy en bañador, ¿Sí? ¿eh? Tampoco creas que... Pues Oye, ahí, me encanta, me encanta. ¿te gusta? Claro que sí, además verde, sabes que es mi color. Claro, bueno, para llegar al sitio tienes que Que ir sí, en que sí, bañador, que me lo voy a ya poner. lo vas a utilizar. Por Ole. supuesto que sí. Muy Me ha bien. encantado. Pues ahí lo tienes. Yo es que soy un fetiche de los olores. A mí me Sí, gustan tanto los sí. olores de Yo usado como también nuevo, huelo, ¿eh? Usado ya no sé, pero bueno. Sí, sí, sí. Yo huelo mucho también. Muchas Sobre gracias. todo las Un comidas. placer. Mira, Claro hablando que de sí. comidas, tú cocinas. Intento cocinar. Lo que pasa que casi no me dejan. No, porque me han dicho que a veces no lo haces bien. No lo Pasa hago que le bien, pones pero mucha, yo me lo le como. pones mucha ilusión. Eso sí. Yo hago arroces, que a lo mejor salen duros, pero yo me lo como. O sea, No, claro, yo sí, claro. los demás no, pero... Lo demás pero se también lo, intenta. lo haces con pasión y lo haces tuyo, que es lo que, Luego me compré una air que es lo fryer. que te digo Ahí en la está. intro. Me compré una air fryer y es lo mejor que me he comprado. ¿Ves? Ahí sí que me salen las cosas, porque lo pongo en modo robot y las cosas salen te sale, divinas. claro, un Pero cuando intento salmoncito hacer un caldo y eso, de verdad, que más vale que me inviten a comer a que yo les invite a comer, porque de verdad que no tengo, pero me encanta el tema de la cocina y ver a la gente en los cocinillas. Intento, yo intento, cocino, a mí me encanta pero no puedo. cocinar. Tengo de todo. O sea, tengo Y además todos los cocino con utensilios. Carmencita. Hombre, Claro. como no, Siempre tengo yo un con montón. Carmencita. Sí, Yo ¿no? solamente acaso Sí. Carmencita, Ahí, también es muy verdad, hay bien. que apoyar el Viva producto, Carmencita. el producto de aquí y tenemos que apoyarlo. Pues sí. Carmencita, se me está acabando la sal y la pimienta de esa grande, se me está acabando, así que... Pero es verdad, todo lo que tenemos es Carmencita, hay que apoyar el producto. Yo soy un enamorado del producto alicantino, tanto de comer como de la gente alicantina. Pues, por ejemplo, ahora voy a ir con el libro a la Feria del Libro de aquí, que voy a estar el día 7 de mayo firmando. Bueno, mira, anúncialo. Claro, 7 de mayo a las 6:45 en el Espacio Séneca, Miguel Noguera con Cuando el uniforme se convierte en piel. Ahí estaremos 1 horita y media. Espero que formar esas colas como Maxim Huerta forma, porque tenemos que apoyar el producto alicantino. Y si un alicantino saca un libro, todo Alicante tiene que tener el libro, sea bueno, sea malo, sea regular. Hay que apoyar las cosas, porque ya está bien. Que es Alicante. Los alicantinos tenemos pues sí, que tener esas cosas, señor. ¿o no? Máximo Huerta, porque ahora es Máximo, no es Maxim. Máximo Huerta, sí. ¿Lo conoces? Me va a presentar el libro él. Hombre, me va a presentar pues mira, también primicia. un libro. Vamos a tener como un podcast también. Él va a promocionar el libro también, que ya está en su librería, pero me va a hacer un vídeo que saldrá muy pronto, ya lo verán en redes. Y yo espero ahí ya, en el momento que Máximo, es que yo le sigo llamando Máximo porque trabajamos juntos en televisión. Máximo desde que dejó Ahí está. el ministerio.
Y es me máximo. encanta. Yo soy enamorado ahora de la gente. Fíjate, yo antes leía, es verdad. Yo he dicho en varias entrevistas que yo no leía nunca. A mí es una cosa que por la soledad iluminadora que he tenido en mi interior, me ha dado mucho por leer. Y ahora estoy enamorado de la lectura, chicos, y de la escritura. Ahora me levanto pronto, empiezo a escribir. Este ya es el primero. Tengo ya la segunda parte escrita, que está en corrección. Segunda parte de este. De este, sí. Ya es la parte de los 12 meses a los 18, lo que ocurre. O Que sea es súper bonita, o sea, es súper ¿Va a bonita. ser dos libros o van a ser tres? No, ¿O primero iba a ser trilogía, pero no, ya está bien de una segunda mariconismo. Con dos yo creo que sobra. segunda parte. Bueno, después viene más mariconismo. Sí, Cuéntanos un poco, adelántanos sí, un poco. que la tu palabra hay que siguiente. reivindicarla, como dice mi querido Manuel Avilés. Manuel Avilés dice, las cosas hay que llamarlas por su nombre. De mariconismo, pues mariconismo, como él dice, el maestro que para eso es maestro. Y nada, ya tenemos la segunda, pero antes de salir la segunda parte de esta, va a salir otro que ya está en... Bueno, aún estoy, me queda, yo creo, para junio ya la acabo, la corregimos y la quiero presentar al premio Nadal y al premio Azorín, ya veremos a ver. Para todo eso tiene que ser antes de mandarla a las editoriales que lo quieren, porque en el momento que lo mandas a editoriales ya no te puedes presentar al premio. Así que me fastidian. Pero bueno, como Pero no vivo de entonces momento de esto... hablas del otro, claro. Claro, ¿Hay cuernos en el otro? Pregunto. claro. Sí. Además, voy a tocar un tema un poquito polémico, que es la masculinidad en el entorno, de la tauromaquia. Hay cuernos. Hay cuernos. Y lo que ocurre también para poder llegar a ser un grande figura. No todos han pasado por eso que pasa Adrián, que va a ser el personaje... Adrián Montes, fíjate qué nombre más torero, Oh, sí. Adrián Montes y sí, Sergio señor. Vega. Sergio Vega. Sergio Vega. Fíjate también. Y va a ser una historia rocambolesca y muy bonita de tauromaquia, que va a ir desde los personajes se conocen en la escuela taurina, En Alicante. y hasta ahí puedo leer, hasta con copla y todo, ¿eh? O sea, estoy estudiando mogollón cosas de la tauromaquia. Bueno, porque sabes que el torero se viste de mujer. el Usa torero sus se viste. medias, las bailarinas, las merceditas, esas Pero que, no es vestirse de las mujer, es un zapatillas que- sentimiento porque es que ahora que lo estoy viendo, pues claro, porque yo era de los que cuando eres joven te ríes de esas cosas, ¿no? Porque tienen que ir así, porque tienen que poner el paquete ahí, porque tienen que ponerse las medias rosas, porque tienen ¿Dónde van a llevar el paquete? son medias rosas, pero ¿por qué lo llevan de esa forma? O sea, Ya. ¿cómo son los trajes? Sí. Entonces, tú te ríes de eso hasta que ya empiezas a estudiar un poquito y no es risa, es un protocolo tan bonito que de verdad que porque ahora tengo más de 50, pero yo me haría torero ahora mismo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, qué morbo. Aparte, en el libro estoy contando desde la forma de vestirse, todo el ritual, la forma de banderilla, los pases que dan. Es que es un mundo súper bonito. Es un mundo muy mariquita, realmente, Sí, porque es sí lo es. estético. Desde Sí la lo es. gomina, cómo van, Sí. que ahora los toreros parecen modelos, son modelos. Y entonces estoy contando esa historia de esos dos personajes, Cuando se cortan la coleta. la coleta y con lo Fíjate. que ocurre para poder llegar a ascender, lo que sufren los pobres, algunos, ¿eh? Estamos hablando siempre con respeto a la institución, a tauromaquia en este caso, pero sí, me han contado muchas cosas, conozco a varios toreros gays y han tenido que ocultar durante toda su vida que lo son para poder llegar a Para donde poder han llegar llegado, se han tenido que casar y hasta tienen hijos. O sea, se han hipotecado su vida para poder terminar, ser. para hacer la carrera. No doy los nombres torero, reales, pero conforme cuentan las historias, ustedes sabrán cómo irá. Por eso digo que va a ser un libro que va a traer un poquito de sangre. Muy interesante. Y espero que no me peguen muchas jornaditas, pero algunas sí, para que sabes que cuando hay una polémica, enseguida, ¡bum!, subes, ¿no? Y ahí estamos. Ahora me ha dado por eso, chico mío, por escribir. Fenomenal, Y es que fenomenal. me levanto a las 4 de la ¿Te mañana. dicen algo los escritores, periodistas, los que... Sí. Sí, claro. claro. ¿No te dicen como a mí, que yo escribo artículos, por qué te metes en lo que no te llaman? Pues afortunadamente no, porque como te digo, no me pagan para hablar mal. Es decir, yo lo que hablo siempre es desde tanto en el libro es mi experiencia. Estás expresando estás expresando, emociones, pero claro. hay que tener claro que cuando tú quieres contar algo de personas o de algo que ocurre y hay institución o hay
políticos o hay cosas de esas, tienes que tener mucho tacto. Primero porque si no sabes que te van a crujir. Hoy en día, aunque tengamos libertades de expresión, tenemos libertad de expresión, pero las amistades se rompen. O sea, porque si están en un cargo político, en un alto nivel y tú hablas de esas personas, te van a canear. Porque primero es imagen, eso ocurre en todo. Primero es imagen, lo que hablamos, la imagen que ellos tienen o la imagen que tú tengas que tener. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo soy partidario de contarlo todo, pero siempre con una sonrisa y sin ofender. Siempre, pero siempre, cuéntalo, siempre, sí. Pero hay que reconocer que la libertad de expresión hay que cogerla entre comillas, ¿eh? O sea, hoy en día aún no puedes escribir todo lo que tú quieres escribir. Y de la forma que no. Entonces es más difícil porque tienes que reinventarte la escritura para que no ofenda, pero que se diga. Y en estos libros... Pero me refiero ya al escritor puro y duro, porque ha estudiado periodismo, por lo que sea. No te dicen... Mira, yo tengo, por ejemplo, Don Manuel Avilés, por ejemplo, es uno fíjate, ha sido director de prisiones durante 40 años, ahora ha sacado su libro, 40 años de prisiones sin redención, y es un tío que, fíjate, presidente de instituciones penitenciarias, 40 años, ha estado en todas las jardines, en Picasso, en Foncalén y tal, rígido, que ese no le toreas tú. Libro, gay, bueno, temática gay. Le ha encantado. Me lo corrigió, estuvo en mi presentación, es el que me sigue animando, dice Miguel, tienes que contarlo, no dejes el filón. Estamos hablando de escritores. Tenemos escritoras, Carmen Molas también, que me ha ofrecido, que es una premio Planeta que hubo, también, que además voy a estar compartiendo con ella, fíjate, con una premio Planeta. ¿Qué me iba a decir a mí? Que yo con una premio Planeta voy a estar en el Quijote Negro en octubre, presentando mi novela en el Pedernoso. O sea, voy a estar con unos escritores y los escritores que lo han leído, pues, dice, tío, que sí, que vale, que es un libro que... Porque es lo que te he dicho, ¿por qué a ti te funciona y a otros no? Porque antes no han sacado el tema, o sea, porque no se han atrevido. ¿Por qué has escrito esto? Pues lo he escrito porque antes no lo ha escrito nadie. Porque para poesía con mucho respeto. Sí, intentamos siempre, claro, intentamos siempre y no alguna palabrita hay que soltar porque el erotismo tiene que tener, y lo que dice Manuel, las cosas hay que llamarlas por su nombre, pero bueno, por ahí. Y ahí estamos, una experiencia nueva que he descubierto a mi edad, fíjate tú. Qué bien, pues vas a tener muchísimo éxito. Esperemos que sí. Estoy convencidísimo. Y ahí estamos, y luego luchando por nuestro Alicante, en la zapatería seguimos ahí en la calle Poeta Quintana. Hablando de zapatos, tú sabes que los zapatos transmiten mogollón en el lenguaje no verbal. Más que cualquier camisa, que unas gafas, que un tal. Sabrán mucho, ¿no? En cuanto ve llegar un zapato, se nota. Sabrás a qué se dedica esa persona, cómo es. Se nota. Y qué pena a veces ver a una persona con esos zapatos. ¿Qué dices tú? Es que también, pero también lo utilizan, a veces inconscientemente, para parecer otra cosa que no son. Correcto. Yo lo que o sea, que se utiliza igual para lo que eres, lo demuestro, o para tapar lo que... Yo, estando en la zapatería, nos entra mucho tipo de calzado. Nuestra zapatería es para clase media alta, porque de verdad estamos en el centro, es más cara de lo normal, pero también damos una calidad y un servicio. Y veo a mucha gente con los zapatos buenos, que no hace falta que sean de marca. Un zapato bueno es un zapato que tenga piel, o sea, piel o piel sintética ahora que se llama vegana, tal y cual. Pero evitar los zapatos de plástico. Más vale tener 10 zapatos en tu armario a tener 50 que sean de plástico, porque te está fastidiando los pies. Ahí llegan los juanetes, llegan los hongos, llegan muchas cositas. Por eso te digo que hay mucha gente que quiere aparentar y tiene 50 pares, y yo lo aconsejo, digo, es que no es por no arreglártelo, es que te lo voy a arreglar porque me interesa arreglarlo yo por dentro, todo eso por dentro. Te voy a cambiar las tapas y te voy a cobrar tanto porque me interesa como negocio, pero por dentro estoy. Fíjate, está fastidiando los pies con estos zapatos. Y luego hay otras que no hace falta gastarse 1000 euros en los zapatos, pero que nos entran. Pero sí. O que se suben muy alto, se suben muy arriba, mucho tacón, mucho ahí tacón, te notas tú la calidad de gente, ya son 23 años aquí, más 6 que tenía de experiencia, 29 años. Y el carácter, Miguel. Claro, tenemos ya 29 años de experiencia viendo a la gente cómo calza. Sí, señor. Pero bien, pero que en general la gente se cuida, ¿eh? Que mucha gente dice, ¿pero los zapateros aún existen? Pues sí, existimos, señora. Claro, un zapato bueno hay que cuidarlo. Y hay gente que lo cuida, ¿eh? Y eso me enorgullece dentro de mi profesión, de que la gente aún sigue viendo
yendo al zapatero. Y la suerte que tenemos, que ellos vienen aquí porque no es el típico zapatero que la gente tenía la imagen, el sucio, que te cogen los zapateros. Tú sabes cómo en mi tienda es, entras y se puede tomar té, pues eso es lo que hace. Hay que dar un servicio bueno al cliente, si estás de peluquería, de charcutero, de peluquero o estás en una empresa de élite. ¿A que sí? Que sí, señor. Claro que sí. Pero ya que estamos en tu tienda, es que Dime. quiero saber más cositas tuyas, más íntimas. Háblame de Ramón. Pues Ramón, Cuéntame cómo es, pues Ramón es la persona, yo creo que es el hermano que me faltaba, el amigo que me faltaba, el amante que quería y la persona con la que quiero llegar al fin del mundo. Son dos almas gemelas que de repente nos hemos juntado, cada uno con sus cosas. Es decir, yo soy el loco, él es el que me calma. O sea, lo que decimos, el yin ya, él sabe cocinar, yo no sé cocinar, él sabe limpiar muy bien, yo sé limpiar peor. Yo soy más rápido, él es más lento. Pero el estar 32 años que llevamos juntos, trabajando juntos y viviendo juntos, eso es por algo. es por algo, claro. Y yo te lo contaba en una previa que tuvimos, que no, dicen, ¿cuál es vuestro secreto? Secreto no hay, yo admiro a Ramón como es. Admiración y respeto. Y él me admira a mí como soy. Sí. Es decir, eso de decir, no, es el cariño que hace el roce, ¿no? Pues nosotros nos seguimos admirando como el primer día, nos emocionamos con el primer día y esa yo creo que es la clave, admirar a la persona con la que estás al lado. Y puedes estar 24 horas y no se te cae el mundo. Yo esa gente que dice, ahora que te dan vacaciones, ¿cuánto? Por lo que pasa en verano, ¿no? Que mucha gente se separa en verano, sí, porque es cuando convive más tiempo. Pues chico, para mí nuestros veranos y nuestros viajes es lo más bonito porque estamos en un momento solos. Aquí sí que no estamos ni con amigos, ni con gente, estamos solos. Y seguimos como el primer día disfrutando de la mariposa que vemos revoloteando, de la comida en un restaurante. Y es admirar a la otra persona y cada uno que tenga su espacio. Poco espacio tenemos porque estamos todo el día juntos, pero yo, por ejemplo, en mi espacio es de 4 a 7 y media de la mañana, que es cuando ya no vamos al gimnasio. Ese es mi momento. Él tendrá sus momentos, pero es admirar a la persona y yo creo que la clave es esa. Admiración. Que llegas porque llegas y los años pasan y no te enteras. Pero la admiración por la otra persona yo creo que la clave del éxito de las parejas que duran tanto. Admirar a la persona, no eso de, es que la fidelidad, la infidelidad, esto... Chico, de puertas para adentro es tu casa. Eso no le importa a nadie. Pero si tú admiras a la otra persona, puedes aguantar. Lo que no puedes hacer es fingir. O sea, tú no puedes fingir 32 años. No vale la pena. No vale la pena. Cuando estás 32 años es porque tienes admiración por esa persona y quieres... Claro. Y tienes los celos de eso, y quieres gustar. Yo, esa gente que ya se han casado y de repente ya se deja la barba, se deja la barriga, se deja los pelos por aquí. Digo, que te has casado enamorado, te has casado con una persona. Cuídate, pues además cuídate, uno se tiene que cuidar él mismo, para que después, sí. Claro, te tienes que cuidar tú primero y después yo, por ejemplo, transmites es muchísimo dices, más. Biel, ¿tú por qué te levantas a las 4 y pico? Digo, pues yo, porque si mi chico me ve recién levantado, yo creo que se larga. Entonces, cuando ya se levanta, yo ya estoy restaurado con las ampollas. Claro, tú duermes poco, duermes muy poco. Duermo 8 horas al día, pero pero no escalonadas, seguidas. ¿no? Sí. Yo tengo desde hace muchos años, desde antes de pandemia, a las 4 y media es como un pum. Me despierto y no me levanto cansado. Pero se ve que pilla el truquillo de tu cafetera a esa hora, el hacerte tu cafetito, estar, lo que te he dicho, tus 3 horas en soledad y mi ordenador, ahora me da por escribir, como antes me daba por otras cosas, chico, y me gusta. O sea, que duermo 8 horas porque luego me pego una siesta de 1 hora y media, vemos una película en el sofá a las 9 y media y ya me quedo roque. O sea, que duermo, simplemente que no duermo seguido. Seguido, sí. No me importa porque aprovecho el día y mi motivación mental está en esa época, de los 4 a las 6 y media más o menos. Sí, y ahí estamos, luchando y... Qué admiración te tengo. Y yo a ti, José Palmas. Ha sido una pasada. Admiración ver lo que has dicho antes de Ramón. Sí. Es importante. Es muy importante y luego es muy importante las familias también que apoyen a las personas. Yo, por ejemplo, de los 6 hermanos, por circunstancias de la vida, están por ahí, pero yo también llevo muy adentro lo de... Tengo sobrinos aquí en Alicante, tengo mucha gente.
tengo mucha gente de la familia. Y mi presentación, que tú estuviste en mi presentación del libro en la estaba librería, lleno, estaba lleno. A reventar. Y la Pero única, vamos, es que mirabas para atrás y no veías el final. pues la ¿sabes? única persona que estuvo conmigo es Ramón, de la familia. Te quiero decir que teniendo... Sí, una familia así. Que, bueno, por eso te digo que se llevan muchas cosas dentro es que la sangre... y me ha faltado. Es verdad nos que hay hacemos gente que no mayores, puede venir. La de Venezuela no va a venir a la presentación de su hermano. El de Valencia no va a venir. Bueno, pero se puede hacer... Pero a ver si me entiendes, que me ha faltado eso. Pero a mí me da igual. No. Lo que te he dicho yo, Que sí, no que soy sí. rencoroso, no soy nada rencoroso. Simplemente lo que no soy es tonto. Es decir, el que me la hace me la paga, entre comillas. Sí. Pero no te voy a aceptar. O sea, yo me he hecho que sabes egoísta. elegir bien. No es egoísmo. No es sé, es saber la coraza elegir esa que bien, dices tú. A mí no me han ayudado cuando yo ahora estoy en ese plan. pero no, es elegir bien a los tuyos. Y ya Y está, yo creo que la y persona, la tienes familia es la que ser, tú haces, claro, en el momento en la que tú eliges. tienes que querer, pero tienes que ser Claro. correspondido también. Pues eso hay cosas que faltan. Y ay, qué más emocionantes. Eso me ha quedado así. Es la primera vez en una entrevista que me emociona. Sí, pues cómo me alegro de haberlo conseguido, Hombre, ¿sabes? Pero sí. Tengo aquí un cierre chulo que también me lo he escrito. Mira, Miguel, ha sido muy fácil escucharte porque hay personas que cuentan su vida y otras que la convierten en algo que se siente. Y tú haces las dos cosas. Gracias por no esconderte, por vivir sin pedir permiso y por recordarnos que la estética no es solo cómo te ven, es como decides ser cuando nadie te está mirando. Porque al final lo verdaderamente valiente no es crear un personaje, es atreverse a ser uno mismo. Ahí lo tienes. Ha sido un placer, tío. Igualmente, José. Me quedo muy contento. Ay, qué bonito eres. Ay, ¿En tengo un serio? abrazo de esos de bujarrones. Pues sí. Ay, por Dios. Qué bonito eres, José. Gracias. Un placer tío, siempre. Un placer. Y muchas gracias por invitarme aquí. Hombre, faltaría Al más. podcast de Involux. Faltaría más. Vendrán más veces con el siguiente libro. Por supuesto que sí. ¿Qué te parece? Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Pues nada, José, Ole. bésalo que te va a gustar. A besar a un hombre, ¿eh? A besar a un hombre.